Señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast que absolutamente nadie pidió, pero pues como nos vale gorro y lo hacemos como si nos preguntaran y como si alguien hubiera dicho yo quiero ese podcast, pues nosotros le entramos. Así que como ven, yo soy Flash y para platicar el día de hoy de una película que marcó, me choca decir el típico marcó época o hizo escuela o ese tipo de expresiones como de abuelito. Pero la verdad es que esta película sí podemos decir que es una de las más representativas de la época de la década de los 90 y que marcó a toda una generación. Así como hay películas como Easy Rider en su momento, ¿sí? O esta de la que vamos a hablar. A lo mejor en los 90 también podemos hablar de Matrix, a lo mejor el Gran Lebowski también. Esta tiene un lugar muy peculiar dentro de la cultura popular, homenajeada en todas partes, pero para hablar de ella, pues tenemos aquí a uno de los caballeros de la plática sabrosa, el hombre mejor vestido del internet, mi querido Kiko Ortega, ¿cómo estás? Un gustazo, mi querido Flash, gracias, como siempre, un honor de verdad, sobre todo hablar, pues yo te diría de una de mi top 3 de películas en la historia del mundo mundial. Esta película en particular de la que vamos a hablar hoy, te puedo decir que es una de las razones por las que me dedico a temas creativos, ¿no? En algún momento de mi vida, te lo he platicado, yo iba a estudiar cine. A mí me gusta mucho el cine y yo quería dedicarle mi vida a ello. Y tú y yo nos conocimos en una película, coincidentemente, ¿no? Entonces, curiosamente, debo decir que además, justamente en esa película en la que tú y yo nos conocimos, es la razón en la cual dije, tomé el camino correcto de no dedicarme al cine porque es muy cansado, sumamente extenuante, estar a sol y sombra, llamados a las 4 de la mañana, salir a las 10 de la noche. Digo, no porque uno no quiere estar en lo que le apasiona y todo, pero esta película de la que vamos a hablar en particular fue la que encendió, digamos, esa posibilidad. Y bueno, te puedo decir que la pasan en la tele, la pasan de repente en algún lugar, la veo y no me aburre y le sigo encontrando cosas bien interesantes, sobre todo esta película que con tanto que se sabe de ella, hubiera sido una cosa bien diferente de tomar pequeñas decisiones que pudieron haber pasado y no pasaron, y ahorita las vamos a platicar. ¿Qué película es, mi querido Flash? Fíjate que quiero hacerles notar una cosa y quiero decirles que no nos pusimos de acuerdo, pero ambos terminamos poniendo el mismo, la misma parte de la película debajo de nuestros nombres aquí en el StreamYard. Digo, ya sí, si no, eso, de acuerdo. ya si eso no es un indicativo de qué vamos a hablar, bueno, vamos a hablar del Capitán América, del Soldado del Invierno, porque eso aparece en la tumba de Nick Fury. Y obviamente no, vamos a hablar de Pulp Fiction, por Dios, Sí, 30 claro. años de Pulp Fiction. Exactamente, 1994, en el mes de octubre de 1994, 14 de octubre para ser exactos, es cuando sale Pulp Fiction, que en su momento fue una película incluso nominada al Oscar, en el Oscar de 1995. A mi entender debió ganar el Oscar, pero estaba bastante complicado porque también en esa misma competencia estaba nada más y nada menos que The Shawshank Redemption, ¿no? Que aquí en México le pusieron Sueños de Fuga. Complicada, imagínate. Era cuando todavía se hacía cine, ¿eh? Pero lo peor del caso es que ninguna de esas dos ganó mejor película. O sea, dices, oye, a ver, tienes a dos de las mejores películas de la historia el mismo año nominadas. ¿Y quién termina ganando? Una película que envejece de una forma no pobre, lo que le sigue. Una película, Germán de esa la describió de esta manera. Dice, yo la fui a ver, la película me parecía una verdadera tontería, pero cuando el personaje principal se pone a correr por todos los Estados Unidos, me di cuenta que era una verdadera imbecilidad. Pues sí, ¿no? Y sobre todo este rollo de que fue el propio Forrest Gump, es la película de la que estamos hablando, Forrest Gump, el que inventó la carita feliz, por ejemplo, porque de repente le avientan lodo y entonces él seca con una playera amarilla y de ahí nace la carita feliz. Son ese tipo de detalles
que sí son chuscos para un capítulo del Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Forrest Gump parece más una escena de pastelazo del Chavo, ¿no? Que realmente una película seria. Creo que la valía de Forrest Gump es que sí se adelantó a su época en los efectos especiales. Esta onda de que sea el propio Forrest Gump el que llega con John F. Kennedy y que hay una escena real de John F. Kennedy. Parece que sí es Tom Hanks el que lo está saludando. 1994 era muy adelantado a su época porque no eran efectos digitales como los conocemos hoy día, que hubiera sido fácil, entre comillas, hacerlos. Sí, está la entrevista con John Lennon también. Y también, sí, esa parte yo sí, a mí sí me molestó. El hecho de que se inventaran la puntada de que Forrest Gump inspiró a John Lennon para escribir Imagine, y dije, váyanse al diablo. Y luego, este personaje de la esposa o la novia de Forrest Gump, que ha pasado a través de los años a ser como la piruja más grande en la historia del cine. Sí, e irónicamente interpretada por Robin Wright, ¿no? En su momento conocida como Robin Wright Penn, ¿no? La esposa de Sean Penn, que pues sabemos que Sean Penn tampoco es una perita en dulce, ¿no? Es un cuate que sí se moqueteaba a Madonna y todo. Entonces, irónicamente, ¿no? Robin Wright interpreta a una mujer que, pues, podría haber sido ella en su momento, ¿no? Una mujer de cascos ligeros que muere por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero bueno, entonces es Forrest Gump. Venimos a hablar de Pulp Fiction, una película que de entrada llama mucho la atención porque es una película no lineal, su estructura narrativa no es lineal, es una película hiperviolenta, una película, yo te diría en comparación a Forrest Gump y a Shawshank Redemption, una película chiquita, una película que la ves y dices, oye, por ejemplo, cuando va Esperanza Villalobos, cuando va manejando el taxi y lo ves, dices, bueno, ese efecto es de las películas de James Bond de Sean Connery, ¿no? O sea, sí, la pantalla atrás se ve chafísima, pero es una película que te cuenta algo que nadie había visto en ese momento y esa es la trascendencia. O sea, no es solo la estructura, sino también el tipo de historia. O sea, toma a unos gángsters y nos cuenta cómo es un día normal en la vida de un gángster. Si es que es una vida, un día normal, ¿no? O sea, el que se te escape un balazo y le vueles la cabeza a Marvin. Sí, ¿no? O sea, parece hasta, dicen por ahí que la realidad supera la ficción, porque pues Alec Baldwin, ¿no? Lo hizo y lo hizo en la realidad, ¿no? Se le escapó ahí un tiro en una película y bueno, pues menuda bronca, ya totalmente exonerado de ese problema, pero le costó pues, una gran bronca en términos de lana y de reputación, ¿no? Pero sí, o sea, es una historia bastante adelantada a sus tiempos, de hecho inspiró a muchos de los cineastas que hoy están haciendo cine, bueno y malo, pero inspiró a muchísima gente. Me atrevería a decir que seguro mucho del cine de Charles Stahelski, ¿no? Creador de John Wick y todo, seguramente está inspirado en el cine de Quentin Tarantino y particularmente de Pulp Fiction, creo yo, desde la propia vestimenta, ¿no? Del propio John Wick, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucha profundidad. Yo te preguntaría, a ver, ¿Tarantino no se basa un tanto en la vestimenta de sus gángsters en John Woo? Es probable, sí. Y la ironía del asunto es que de hecho John Woo ahorita, ¿dónde está? Totalmente olvidado. Regresó a Hollywood, John Woo, regresó con una película navideña de acción, ¿no? Una película que de hecho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es una película donde es totalmente muda, es completamente muda y es una película navideña de acción, pura acción. Pero le fue muy mal en las críticas, entonces creo que la vieron como 5 personas, por ahí la pueden encontrar en Amazon. Y ahorita se sabe, por ejemplo, que el cine clásico, la película clásica de John Woo, que es la de The Killer, ¿no? Que pues es cine de acción a la vieja escuela y todo, está haciendo un remake en Hollywood de él mismo, de su propia película de The Killer. Que Dios se apiade de nosotros. Pero sí, yo creo que al final seguro la inspiración viene de ahí, aunque también es una realidad que Tarantino sí ha logrado sobrevivir a los años, ¿no? Se ha logrado adaptar. Y John Woo, lo que dicen las críticas, insisto, yo no he visto esta película navideña que fue la primera que hizo Hollywood ahora en este siglo, en su regreso,
dicen que pues no pareciera adaptarse a los tiempos, que parece una película de John Woo de los años 90. De repente es difícil y creo que también de repente somos demasiado exigentes y queremos la maravilla, la siguiente maravilla en la película, cuando a lo mejor sí hay gente que se queda clara en ese momento, o a lo mejor también se vale de repente entregar ese tipo de cosas y voltear y recordar algo como lo que fue el cine de los 90, no lo sé. Pero el caso es, a ver, Pulp Fiction de entrada es la segunda, es un caso curioso, es la segunda película de Quentin Tarantino, pero en realidad es la tercera, porque Así antes, es. antes hace una que se llama My Best Friend's Birthday, pero esta es como demasiado independiente, entonces como que no cuenta, ¿sí? O sea, nadie la toma muy en cuenta como su primer película. ¿Sí? La que cuenta como la primera es Perros de Reserva. Así es, Perros de Reserva, 1992. Y también recordemos que Quentin Tarantino, antes de ser autor, de ser director de cine, es guionista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por ahí hay una película también con Christian Slater, ¿no? Donde él es el guionista de la película y la dirige nada más y nada menos que Oliver Stone, ¿no? Miento, no es con Christian Slater, es No, Woody Harrelson. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que son dos, pero creo que una es después, si no mal recuerdo. True Romance creo que es después. True Romance es después, exactamente. Y justamente, ¿no? Pues esta historia que ya la platicamos en alguno de los podcasts pasados, tú te acordarás, ¿no? Que lo mencionábamos como, pues, Oliver Stone odiaba el guión de Tarantino y terminó haciendo una cosa que, a mi entender, es extraordinaria. A mi entender, creo que es gran película esta que hizo Oliver Stone, pero el propio Tarantino dice, ¿sabes qué? Pues no es la película que yo escribí, es otra película, ¿no? Entonces, ahí hay una pugna entre dos grandes directores, ¿no? Otro también, Oliver Stone, que no ha sabido sobrevivir a los años, ¿eh? Oliver Stone se clavó en la parte política, empezó de repente unas películas muy pro-republicanas, una cosa muy extraña ahí de Oliver Stone. Sí, y bueno, es Asesinos por Naturaleza, ¿no? Así es, Natural Born Killers. Exacto, ¿no? El relato de las aventuras de Mickey Knox y Mallory. Uh-huh. Pero el detalle es que, bueno, Asesinos por Naturaleza y Perros de Reserva están ahora sí que hiladas, conectadas, porque al final que un Tarantino verso, y ya lo comentamos, ¿no? Mr. Blonde es hermano de Vic Vega, del personaje de John Travolta, ¿no? Y hay ciertos comentarios en Perros de Reserva que se hace un guiño a algunos personajes de Asesinos por Naturaleza. Uh-huh. Pero, De hecho, nada más como dato curioso, Flash, justamente esto que comentas de que los hermanos Vega, ¿no? El Mr. Blonde y Vincent Vega son hermanos, en realidad en origen, por eso te hablo de la película que pudo ser. De hecho, Quentin Tarantino sí le ofreció el papel de Vincent Vega a Michael Madsen, o sea, sí le ofreció el papel porque la intención era que de hecho fuera Vic Vega el que sale en la película de Pulp Fiction. ¿Qué le impidió a Michael Madsen aceptar el papel? La grabación de Wyatt Earp. Wyatt Earp, sale Michael Madsen y le impidió, digamos, en agenda, entonces tuvo que buscar otro actor y sorprendentemente, bueno, pues obviamente su primera opción era John Travolta, lo hizo magistral, aunque John Travolta tenía grandes dudas porque, bueno, sabemos el cine que hacía John Travolta, ¿no? O sea, un cine como muy fresa, ¿no? Ya no era el John Travolta de los 70 de Saturday Night Fever, ¿no? O sea, era un Travolta un poco más fresa y, sí. Y le costaba mucho trabajo digerir este papel, no lo quería hacer, a mi entender, y creo que estarás de acuerdo conmigo, rescata la carrera de Travolta que estaba hundida completamente, pero ¿sabes qué otro actor estuvo a punto de interpretar también a Vincent Vega en su momento? Nada más y nada menos que James Gandolfini. ¿Te acuerdas de James Gandolfini? ¿No? Este actor que de hecho sí ha interpretado a gangsters y todo, ¿no? Ahí James Gandolfini le ofreció Tarantino el papel de Vincent Vega, pero como John Travolta sí terminó aceptando al final, se quedó John Travolta con el papel, pero James Gandolfini estuvo así de interpretarlo. Imagínate cómo hubiera sido un Pulp Fiction con James Gandolfini como Vincent Vega. Híjole,
híjole, hubiera sido grandioso, pero es de ese tipo de cosas que dices, híjole, pero es que Travolta lo hace tan bien que, sí. Híjole, pero si es de esos, yo no lo sabía y te queda como el, ¿y qué hubiera pasado? Sí, o sea que me vas a dejar como aquel meme de Pedrito Fernández meditando en la noche. ¿Cómo hubiera sido? Sí, ¿no? Exactamente. Sí, 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 porque además, o sea, digo, como esas hay muchas otras historias, o sea, otro dato curioso, Flash, el personaje de Butch, el que hace Bruce Willis, que por cierto es el propio Harvey Keitel el que logra convencer a Bruce Willis de subirse al barco, porque Bruce Willis no conocía a Tarantino, era fan de Perros de Reserva, pero es Harvey Keitel el que lo convence, que recordemos que Harvey Keitel interpreta a Mr. Wolf, ¿no? En Pulp Fiction. Y a Mr. White. A Mr. White. Exacto, Mr. White en Perros de Reserva, magistralmente, por cierto, también lo interpreta. Originalmente el papel lo tenía escrito no para Bruce Willis, el papel lo tenía escrito para Mickey Rourke, que recordemos que Mickey Rourke en esa época era boxeador, había dejado su carrera de actor y además galán de Hollywood para dedicarse al boxeo. Le ofrecen el papel y resulta con que Mickey Rourke dijo, no, yo quiero seguir en mi onda de box, yo ahorita no quiero regresar a los escenarios, pero además también, luego confesó en una entrevista, Mickey Rourke dijo, es que en realidad me mandaron el guión y no le entendí nada, entonces lo rechacé porque no le entendí, dije, esta película va a fracasar, y tiempo después dice, me arrepiento, porque ese pude ser yo, y ese pudo ser mi regreso a Hollywood, fuerte, triunfal. Que tuvo su momento de regreso con el wrestler, ¿no? El luchador, pero al fin y al cabo, si bien es una gran película, creo que no tiene el impacto cultural que tiene Pulp Fiction. ¿Sí? Y ahora, si usted no ubica a Mickey Rourke antes de la cosa que es Mickey Rourke hoy en día, era muy del tipo, ¿sabes de quién? De Bradley Cooper. ¿Sí? Físicamente era parecido. ¿Sí? Era como era un tipo galán y que a punta de golpes y malas cirugías quedó pues como una cruza entre Michael Jackson y no sé quién, pues, porque si es como la versión grandota y fornida de Michael Jackson, ¿no? Pues por eso le quedó tan bien el papel que hizo en Sin City, ¿no? O sea, al final no tuvo que meterle tantos prostéticos en el maquillaje, porque efectivamente sí es un cuate que quedó muy mal físicamente, estéticamente por el box. Y era galán, como dices, era muy, no lo había pensado, pero sí es muy tipo Bradley Cooper, ¿no? Entonces, pues lo que pudo ser, ¿no? El propio Mickey Rourke, si no se hubiera metido a los cuadriláteros y si hubiera aceptado tal vez este papel, probablemente, digo, Bruce Willis era una leyenda desde ya aquel entonces, ¿no? O sea, probablemente no hubiera necesitado el papel, no hubiera sido gran diferencia para él en su carrera, pero sí lo hubiera sido para Mickey Rourke. Y también vuelvo al asunto, me deja pensando cómo hubiera sido un Butch interpretado por Mickey Rourke. Bueno, ahí te va otro dato de estos extraños. Antes de aceptar a Butch, ¿tú sabes a quién quería interpretar Bruce Willis? No. Como dice Tres Patines, oye esto, él quería ser Marcellus Wallace y le dijo Tarantino, no, espérate, o sea, Marcellus Wallace es afroamericano. Dijo, no, pero lo podemos hacer como onda superposer, así, mira, y le propuso el personaje así de onda, no sé, yo me lo imagino como Bruce Willis fingiendo ser el Cool J en ese momento. Ajá. En esa onda. Y le dijo, no, espérate, está güey. O sea, para necesito un afroamericano y no jodas. ¿Sí? Oye, si hubieran visto el papel que hizo Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, a lo mejor sí se hubieran aventado, ¿no? Faltan todavía unos años para eso, sí, no, bueno, ahí es cuando dices, definitivamente puede actuar el señor Robert Downey Jr. cuando se sale de Iron Man y ahí es en donde él se interpreta a sí mismo, pero bueno. Exacto. Sí, es otro caso, ¿no? Bueno, pues Ving Rhames, ¿no? Es un gran personaje dentro de Pulp Fiction, Marcellus Wallace, y toda esta leyenda que también otro podcast por ahí ya platicamos y que es bueno retomarlo, de pues la cortada que tenía en la nuca, ¿no? La parte de atrás, ¿no? Y que sale en la película ahí su curita, y que empieza a ver cualquier cantidad de historias acerca de por qué Marcellus Wallace tenía un curita en la cabeza, en el cuello.
Sí, cosa que en su momento ya platicamos, ¿no? Simplemente se cortó Ving Rhames, pero bueno, se decía que ahí era el alma de Marcellus Wallace lo que estaba en el portafolio, ¿no? Había quien decía que había cómics, ¿sí? Que, digo, en un mundo tarantinesco sí puedo entender que un gángster esté dispuesto a matar, a lo mejor por el Action Comics número 1 o por el Detective Comics número 27 o algo por el estilo, ¿no? Pero fíjate que es, es una película que te toma por sorpresa. Si no sabes qué es lo que vas a ver, sí creo que es una película que de entrada, ¿no? Empieza con la famosa escena del asalto a la cafetería. Pero aparte hay un dato muy curioso que me llama la atención. Si te das cuenta, el famoso grito de Everybody be cool, this is robbery. Y después lo que grita es esta Arquette, es Patricia Arquette, Patricia Arquette. así ¿Sí? es. No es exactamente lo mismo que grita al final de la película. Ajá, Y sí. Tarantino lo dice en el sentido de que lo decidió así, porque de esa manera era como el punto de vista distinto, uno de los ladrones y el otro de los asaltados, ¿sí? Entonces, no es un error de continuidad, está hecho a propósito. O sea, tiene ese tipo de detallitos que dices, wow, la genialidad del storytelling de Quentin Tarantino, ¿no? Y de las decisiones que va tomando, efectivamente, como bien citas, esa es una de ellas. Otra anécdota similar a esto de cómo digamos, el storytelling y el timing exacto en la película hace que sea una película perfecta, ¿no? ¿Te acuerdas la escena donde Christopher Walken, que interpreta un militar, ¿no? Llega a la casa de Butch, que es un niño. Butch está recordando en su cabeza el famoso reloj de oro, el Gold Watch, ¿no? Entonces le empieza a narrar en un monólogo muy al estilo Tarantino, en un monólogo que dura cercano a los 7, 8 minutos, ¿no? Pues toda esta historia de cómo el reloj de oro pertenece al abuelo, ¿no? Luego pertenece al padre, pero el padre, pues, para que no le quiten el reloj, pues decide guardarse el reloj en el trasero, ¿no? Y luego el Christopher Walken también tiene que guardarse el reloj en el trasero y le entrega el reloj. Bueno, en esa escena hay un momento en donde Christopher Walken hace una pausa larga. Esa pausa larga, en realidad, y lo que se sabe, es que a Christopher Walken se le olvidó el diálogo, se le olvidó sus líneas. O sea, se queda con el reloj, hace la pausa y él está pensando qué demonios seguía en el guión y se queda pensando y luego se acuerda y entonces continúa con la historia. Pero ese timing justamente de que tiene el reloj de oro enfrente de la cámara, que la cámara interpreta a Butch, y él está pensando, pero está con esa, digamos, con esa pausa larga, le da mucho dramatismo a la escena porque te está contando una escena de vida o muerte literalmente. Es una gran escena y lo chistoso es que Quentin Tarantino en una entrevista comenta eso, si bien sí sabemos que fue que Christopher Walken se le olvidó el diálogo, lo que termina pasando es sorpresa, funciona muy bien en la película. No lo planeamos, pero funciona muy bien en la película y decidimos dejarlo tal cual. Interesante. Let's watch. Let's watch. Es de esos detalles geniales por parte del director que, bueno, se saben así que a la vuelta de la película, ¿no? Es como el aplauso del guasón de Heath Ledger, ¿sí? Cuando nombran a Gordon como comisionado de policía, ¿no? Aquel famoso. Y fíjate que, bueno, yo siempre he dicho, si tú sales en Los Simpson de alguna manera la hiciste en la vida. Bueno, ya ahorita ya me vale gorro, ¿no? Ahorita ya es como cualquier baboso sale en Los Simpson. Pero existe este capítulo grandioso que es 21 historias cortas de Springfield, ¿no? En donde se homenajea de forma salvaje a Pulp Fiction en varios momentos. Y fíjate que, entre otras cosas, bueno, una de esas escenas que, ay, güey, no sé, yo las sigo viendo y me enchinan la piel de lo desagradable que son. O sea, porque sí es esas escenas que logran incomodarte, en donde pues Bale levanta al Gimp, ¿no? O sea, y al güey que tienen ahí dormido en un traje de cuero y los otros que se van a echar al plato a estos dos, ¿no? Y luego los van a matar. O sea, que dices, ¿en qué momento llegamos a este mundo tan torcido? O sea, como que
estábamos en un mundo de gángsters como que hasta cierto punto medio normal, pero Ujú. de repente sí da un giro así como que, oye, esto está poniendo demasiado oscuro, ¿no? O sea, Bueno, ¿quieres que sea todavía más oscuro? Resulta con que el personaje de Seth, ¿no? El de la motocicleta, que justamente es el que llega a violar, ¿no? A Marcellus Wallace, ¿no? Y a Bruce Willis, resulta con que es hermano del que está en la tienda, ¿no? O sea, resulta con que son dos hermanos que están haciendo esas fechorías, o sea, lo cual te dice, pues sí es un poquito hasta como de la familia Monster, ¿no? O sea, pero me cae que ni Rob Zombie hubiera escrito esos personajes tan de manera precisa. sí, exacto, te iba a decir, o sea, como que en una de esas, a lo mejor si lo hubieran presentado en la Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie, dices, bueno, ok, sí, ya sé a qué voy, pero sí. Y bueno, de hecho, entre muchas otras leyendas, que esto se desmintió, pero estas ligas que hay entre, o estas uniones que hay entre películas de Quentin Tarantino, se llegó a especular que a lo mejor la espada, el sable con el que Butch libera a Marcellus Wallace y mata a Seth y al otro cuate, a su hermano, se llegó a decir, oye, es que posiblemente sea el sable De Hattori de, Hanzo. de Hattori Hanzo, pero de este, ay, el hermano de Bill, eh, Uh-huh. que no Ahorita te es, digo. eh, Ajá. porque ese estaba en Las Vegas, ¿sí? Y en realidad De nunca Bob. lo, nunca lo terminó. ¿Era Both o era, cómo se llamaba el hermano? Pues aquí nos está justamente diciendo, estoy justamente buscando que Bill y su hermano Bob Both. crecieron sin padre. Entonces, Bob, que es Michael Madsen, dicho sea de paso. De hecho, sí, Uh-huh. y se decía, no, a lo mejor ese sable no, porque aparte no lo empeñó, ¿sí? Después en Kill Bill Volumen 2 nos enteramos de que simplemente fue algo que le dijo a Bill para joderlo, ¿sí? Pero Uh-huh. él seguía teniendo su espada Hattori Hanzo, ¿sí? Oye, volviendo al reloj, ¿tú te pondrías un reloj? ¿Te pondrías a un reloj que estuvo en el ano de dos personas? Todavía en el de tu padre dices, híjole, bueno, pues es mi padre, pero en el de un completo desconocido, ¿no? Dices, híjole, pero además todo lo que hizo Butch por recuperar ese reloj, o sea, arriesgó su vida literalmente y termina dándole cráneo, obviamente, al personaje de John Travolta. Si para estos 30 años no han visto Pulp Fiction, ya no es spoiler, ¿eh? Lo siento. Sí, John Travolta se muere en la película, ni modo, qué pena, ¿no? Que aparte está, insisto, llena de momentos icónicos, o sea, porque no es nada más el Ezekiel 25:17, que aparte Uh-huh. es un texto que realmente no viene en la Biblia, o sea, es Viene inspirado. parcialmente, está modificado en el guión, pero viene parcialmente, ¿no? Y la ironía del asunto es que sí, justamente Tarantino lo reescribe, o sea, reescribe la Biblia el señor. ¿Cómo no queríamos que reescribiera la historia en Inglourious Basterds si se atrevió a reescribir la Biblia, por Dios, ¿no? O sea, Sí, exacto. Imagínate, de ese tamaño se las gasta, ¿sí? Pero no es nada más, es que lo que me digas puede servir como, o sea, tiene líneas tan icónicas y tan banales muchas veces, pero, o sea, puede ser desde el Everybody Be Cool, This is a Robbery, el I Love You Honey Bunny, el eh, Any of You Creeps Move and I'll Execute Every Mother, Last One of You, uh-huh, o puede ser el I'm the Food Master, uh-huh. o puede ser el discurso sobre las hamburguesas, o puede ser, como decimos, ¿no? Ezequiel 25:17, o como dices, el discurso de Christopher Walken, ¿sí? Eh, entonces, bueno, hasta el detalle de el meme, ¿no? De Travolta. Exacto, sí. ¿Quién hubiera dicho, no? Que se iba a convertir en un meme una escena de una película de 1994, ¿no? O sea, ironías de la vida. Bueno, ahorita justamente hablas del personaje de Sam Jackson, ¿no? De Samuel L. Jackson. Aunque sí fue la primera opción de Quentin Tarantino para esa película, otro dato curioso. Sam Jackson ya tenía amarrado ese papel
Pero Quentin Tarantino recibió esta sugerencia, ¿no? De castea a un actor que por ahí te lo recomiendo, que puede funcionarte muy bien para ese papel, o a ver para qué otra cosa lo puedes contratar. Y castea a un actor que se llama Paul Calderón, que es un actor sudamericano, pero radicado en Estados Unidos, que de hecho sale también en Pulp Fiction, pero en un papel chiquitito, y resulta con que lo hizo tan bien que estuvo así de ganarle el papel a Samuel Jackson para esa película. Sorpresivamente, Sam Jackson estaba tan interesado en tener ese papel que voló hasta Los Ángeles con Tarantino, pues para entrevistarse y decir, oye, porfa, no me lo quites, me interesa mucho, y lo mantuvo. Pero volvemos al asunto de lo que hubiera sido Pulp Fiction si hubiera tenido otros actores. ¿Te imaginas para la carrera de una persona como Paul Calderón, que insisto, es un actor pequeño, es un actor que no ha tenido gran trascendencia, pero cómo hubiera cambiado la vida, ¿no? De ese actor, y cómo hubiera cambiado Pulp Fiction? Porque si Tarantino hizo un gran casting, o sea, incluso superior que el que tuvo Sam Jackson, ¿te imaginas cómo hubiera sido la historia? Fíjate que es una cosa muy curiosa porque si hay algo que podemos resaltar de la carrera de Quentin Tarantino es que ha sido el rescatador o el creador de carreras. O sea, porque Sam Jackson también le debe, o sea, Samuel L. Jackson es Samuel L. Jackson gracias a Paul Fiction. Sí, efectivamente coincido. Travolta, Quentin Tarantino le debe a Sam Jackson, pues obviamente este papel, pero también Sam Jackson la carrera. Recordemos, dato curioso, mi querido Flash, antes de Pulp Fiction, ¿cuál fue, digamos, como ese papel que tuvo importante Sam Jackson en su historia? Duro de Matar 3, que probablemente sea la peor de las 5 películas de Duro de Matar, donde justamente interpreta a Sam Jackson a un cuate que es un electricista, que es súper discriminatorio, pero hacia los blancos, ¿no? O sea, el cuate dice, es que tú eres un blanquito, y no baja de blanquito a Bruce Willis, ¿no? Probablemente la peor película de las 5 que hay de Duro de Matar, y sin embargo lo interpreta después magistralmente este papel en Pulp Fiction, y le cambia completamente la carrera hasta el nivel de ser Nick Fury, ¿no? Cuando Nick Fury tendría que haber sido a que les habla. Yo sigo creyendo que tendría que haber sido David Hasselhoff, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Samuel L. Jackson aparece en papeles como chiquitos, como en Goodfellas, ¿sí? O sea, por ahí aparece. O sea, si ustedes echan un clavado, o sea, gran película. Si no han visto Goodfellas, por favor, háganlo. Basado en una historia real, en el famoso robo de Lufthansa. Por ahí aparece Samuel L. Jackson, ¿sí? O sea, pero no es el Samuel, o sea, los veces, mira, Samuel L. Jackson, pero todavía no era este personaje, ¿no? Este gran actor que todo el mundo reconocemos. Ahora, le da este personaje porque ya le había prometido, ¿sí? El personaje, porque no le pudo hacer un personaje para Perros de Reserva, en donde Samuel L. Jackson estaba interesado. Ahora, hay varias cosas también, ¿no? En cuanto a Julius, el sentido de que se ve muy raro. La primera vez que yo vi a Samuel Jackson con su afro, ¿qué onda con esto? Y que al principio como que no estaba muy seguro, y ¿cómo va a salir con ese afro? Y que después, pero pues, no es cool, y después le dijeron, ve a Ice Cube. Dijo, ok, ya, se acabó la discusión, que salga así, ¿no? Pero además, ¿sabías que hicieron varias pruebas de afros? O sea, no fue el primer afro. Hubo lo que Tarantino tenía en su cabeza cuando escribió el guión, es que de hecho era un afro todavía más grande. O sea, que era un afro setentero o sesentero así big, y que de repente llegó uno de los asistentes ahí de peluquería y dijeron, a ver, tenemos este afro, a ver, pruébeselo, a ver qué tal le queda. Y que todos dijeron, ya, este es, no busquemos otro, ¿no? O sea, así ironías del asunto, ¿no? Sí, fue una película que, ¿sabes qué? Los gringos tienen una definición que creo que se aplica aquí, y es el famoso to catch lightning in a bottle, ¿sí? O sea, el atrapar el rayo, el trueno en una botella, ¿no? Eso es algo que se antoja terriblemente difícil y casi imposible, ¿no? Pero es lo que de repente ciertas películas logran hacer. Los Cazafantasmas es otra, ¿sí? En este caso, Pulp Fiction, que se da una conjunción de elementos que en otro momento no hubieran concurrido u ocurrido, ¿sí? Al mismo tiempo, y es lo que pasa con Pulp Fiction. Y que
de entrada nos muestra lo que es la vida de un gángster fuera del golpe, de ir a hacer la matanza. O sea, simplemente es dos tipos van a hacer la matanza y qué les pasa después, porque eso es lo que nunca nadie nos había enseñado, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, imagínate Pulp Fiction en el año 2024. Pues esta onda, esta escena, como dices, de que Vincent Vega le vuela la cabeza a un negro en el coche a plena luz del día, pues con redes sociales, imagínate, ¿no? Así alguien ve un coche, pues obviamente hubiera sido una cosa bastante extraña, ¿no? O sea, no podría hacerse Pulp Fiction por ciertas características en este 2024, más allá por también la cultura de la cancelación, no se podría, tendría que suavizarla mucho, ¿no? Pero vaya, digo, en estas situaciones también curiosas de conexiones, el personaje, por ejemplo, que interpreta al dealer que le vende droga justamente a Vincent Vega, ¿no? Pues es nada más y nada menos que Eric Stoltz. Y Eric Stoltz, ¿cuál había sido su papel más importante? Que nunca salió, pero su papel más importante, Marty McFly, antes de que lo corrieran justamente, ¿no? Entonces es muy curioso porque imagínate, si hubiera salido Volver al Futuro con Eric Stoltz, ¿cómo hubiera sido después verlo como un dealer, ¿no? En bata, completamente valemadrista, en Pulp Fiction, cuando había sido Marty McFly? O sea, imagínate de repente a Michael J. Fox, ¿no? En esas características. Ahí es cuando empieza a jugar un poquito la semiótica intertextual, ¿no? Eh, fíjate que también, entre otras cosas, el cómo aborda el asunto de la droga de una forma tan natural. Y me llama la atención porque Quentin Tarantino siempre ha contado que cuando él trabajaba en aquella tienda de videos, ¿sí? En aquel videoclub, que le contaba a sus cuates lo que él quería hacer en películas y que le decía, es que no te van a dejar hacer eso, ¿no? Y le decía, ¿y quién no me va a dejar, no? Who's they? Sí, o sea, pero sí es un tipo que sí llega a romper con lo que estaba haciendo Hollywood. O sea, si bien el Forrest Gump, Paul, Shawshank Redemption, son películas más tradicionales, ¿sí? O sea, Claro. Pulp Fiction sí es un shock al sistema que dice, a ver, esta es la nueva forma de hacer películas violentas de una manera distinta a la hora de contarlas, con groserías, hartas groserías, ¿sí? O sea, aquí no, nadie me va a venir a poner una mordaza en la boca porque simplemente no se lo voy a permitir, ¿sí? Porque soy yo, ¿sí? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Quentin Tarantino, ¿no? O sea, era también cierto, a lo mejor dejo de arrogancia por parte de Tarantino o de saber de lo que era capaz y que no estaba dispuesto a que simplemente lo callaran, ¿no? O sea, yo la voy a hacer por mis pistolas y punto. Que además justamente no estaba no solo dispuesto a que nadie lo callara, sino que así se ha manejado siempre, ¿no? Por eso de repente uno pensaría que Jackie Brown, que a mí me parece también una obra maestra, Jackie Brown pareciera ser la obra más floja, digamos, de Tarantino, porque de algún modo también primero es una película que no escribe él, sino que está basada en un libro, y segundo, pues no pareciera tener estos ingredientes, ¿no? Primero sangrientos, de repente está estos monólogos largos, ¿no? O sea, de repente pareciera ser la película más floja y justamente es la inmediata después de Pulp Fiction, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente también la gente empieza a cuestionar si Tarantino podría mantener el nivel. Pero luego viene Kill Bill y nos demuestra que el señor incluso se puede superar a sí mismo rompiendo sus reglas, porque reitero, Kill Bill también rompió muchas reglas en Hollywood de, a ver, esto no lo puedes hacer, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo ver brazos cercenados? ¿Quién dice que no puedo ver ojos que los sacamos de la cabeza, ¿no? O sea, ¿quién dice que no? Pero es eso, o sea, es superarse a sí mismo, ¿no? Sí, yo diría una actitud completamente punk, ¿no? Si lo ponemos en ese punto de yo voy a hacer lo que yo quiero, o sea, si no lo sé hacer, lo averiguo y lo hago de todas formas, ¿sí? Pero ante todo contestatario. Y sobre todo, también marca esta tendencia de que todo el mundo quiere hacer estos monólogos o estos diálogos grandilocuentes, ¿no? Y que dices, no todo mundo los puede hacer, o sea,
hay que tener un feeling muy especial. Mira, a mí me gusta mucho cómo escribe Frank Miller. Bueno, ciertas cosas. A Frank Miller ya también lo perdimos mentalmente hace un rato. Pero si tú escuchas los diálogos de Sin City, son grandiosos. O yo les invito a que lean The Dark Knight Returns también. El diálogo interno de Bruce Wayne es grandioso. Hay por ahí un par de películas animadas, pero le quitan el diálogo interno de Bruce, entonces pierde un tanto la película. Pero no todo el mundo tiene esa sensibilidad para hacerte estos personajes que pueden hacer estos diálogos, estos monólogos épicos de la cosa más babosa del universo. O sea, Es que es eso, justamente, o sea, de algún modo creo que Quentin Tarantino entiende que es la manera en la que él puede expresar esta gran pasión que tiene por escribir, ¿no? Haciendo estos monólogos, o sea, haciendo una novela, digamos, de un guión, pero además también esta gran pasión por el cine. Sí, entonces, al final, lo que demuestra Quentin Tarantino es su gran pasión primero por escribir, ¿no? Por la literatura, ¿no? Por estos textos, ¿no? A lo mejor un poquito pues no sé, pesados, ¿no? Con respecto a los monólogos o los diálogos de repente, como lo vemos en Perros de Reserva, ¿no? Con esta escena que por ahí la comentamos en Trending Topic, ¿no? De la cuenta, ¿no? Y de qué tan bueno o malo es darle propina a las personas, y con eso empieza la película. Pero luego también se muestra esta pasión por la cinematografía, que es su segunda pasión, y que recordemos que Quentin Tarantino trabajó en un blockbuster, bueno, no necesariamente un blockbuster, ¿no? Un videoclub, digamos, pero que se sabía el catálogo completo de memoria, ¿no? Y te habla de una persona verdaderamente apasionada. Entonces, los guiones justamente conjuntan estas dos cosas, porque tanto Pulp Fiction, Perros de Reserva, Kill Bill, tienen justamente esta, pues digamos, inspiración, si lo queremos ver así, pues de cine clásico, ¿no? Del spaghetti western en algún momento con Django, de las películas de artes marciales de Bruce Lee, ¿no? Que incluso en Once Upon a Time in Hollywood también hace referencia a ello, y que por cierto la familia de Bruce Lee no estaba nada contenta con cómo habían interpretado al genial Bruce, ¿no? Y aquí, bueno, pues otras inspiraciones en Pulp Fiction que llaman poderosamente la atención, ahorita te las platico, pero está padre, ¿no? Esa conjunción de dos grandes pasiones. sí, y bueno, ahorita que hablabas de la escena de inicio de Perros de Reserva, da mucha risa porque, bueno, es sobre la propina, pero también empiezan hablando sobre Like a Virgin de Madonna. Y él da su propia versión y su propia interpretación. Muy Tarantino, casualmente es el mismo Tarantino el que da su propia forma de entender sí, lo que la canción dice, ¿no? Y después, digo, pasa Pulp Fiction, pero insisto, es que desde cosas tan triviales como el Say what one more time, I dare you, I double dare you. O sea, y es algo que automáticamente sabes de qué película es. O sea, el Does Marcellus Wallace look like a bitch? ¿Sí? O sea, y digo, puedes omitir el Marcellus Wallace y cambiarlo por el nombre que quieras, pero le pones el look like a bitch y automáticamente te va a remitir a Pulp Fiction. ¿Sí? O detalles como el what's this bike? It's not a bike. It's a chopper. It's Whose a chopper chopper. is this? ¿Sí? It's Seth. It's Seth's. Who's Seth? Seth's dead, baby. Seth's dead. Sí. Que Aparte, además ahí se complica mucho para el doblaje, ¿no? Y no sé si has visto alguna vez Pulp Fiction en español, pero se complica mucho el doblaje porque justo en esa escena, ¿no? ¿Y de quién es esta moto? No es una motocicleta. Entonces, ¿qué es? Es una Easy Rider, baby. ¿Cómo que una Easy Rider, no? Que digo, sí, no. le podrían haber puesto una chopper, pero es peor porque si lo ves en el subtitulaje, le ponen, es un helicóptero. Ajá. Sí, lo voy a meter aquí en la edición porque es de dar risa, o sea, es un helicóptero y automáticamente te remonta a otra escena muy famosa de otra película hecha meme hasta el cansancio, de la cual yo siempre he dicho, cada que termino el videojuego de Contra, sí, que lo hago bastante seguido porque me encanta, termina despegando un helicóptero y no puedo evitar, en cuanto veo despegar el helicóptero, gritar "Get to the chopper". So de chopa, exactamente, ¿no? Exactamente.
O sea, ahí es donde también Tarantino pone en jaque a los actores de doblaje y a los que traducen las películas. Qué complicado. Bueno, hasta el puro nombre. ¿Te acuerdas? Pulp Fiction, ¿cómo le pusieron en español? Tiempos violentos. Pero es que, ¿cómo demonios traducías ficción de la pulpa, no? O sea, ¿y cómo lo hacías, digamos, entendible para la gente? Porque pues, se refiere un poco a los cómics, ¿no? Exacto, se refiere al cómic viejo de donde salen personajes como el fantasma, como The Shadow, que también ya en su momento tuvo una película con Alec Baldwin, ¿sí? El fantasma con Billy Zane, de donde se desprenden muchos personajes que hoy están en el dominio público, pero eran estos pulps, así se les conocían a estas revistas. Pulp Fiction, o sea, está hablando de la ficción que viene de esas revistas, pero sí, termina en algo que bien se antoja para... Y en la segunda película de la trilogía del 5, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis nos platican tiempos violentos. Sí. Sí. Y sí te lo imaginas además con Melquiades Sánchez Orozco diciéndolo, ¿no? O sea, tal cual. Y es que es justamente eso, ¿no? O sea, es como también el Kill Bill, pues ya Kill Bill ya llega en el momento en el cual ya no sé, ya ni siquiera hacían el esfuerzo por traducirlas, ¿no? Ya, o sea, porque era matemos a Bill, ¿no? O sea, imagínate. Sí, o sea que le pusieron Kill Bill, la venganza. Ajá, eso fue todo, pero le dejaron el Kill Bill por lo menos, ¿no? Django Unchained, pues bueno, Django sin cadenas, ¿no? No es no sé, como un preso, la historia de un preso, o la historia de un condenado, o algo, no sé, algo que se les hubiera podido ocurrir, ¿no? Sí, no, bueno, de hecho me imagino que en aquel entonces hubiera sido complicadísimo. ¿Cómo vas a poner bastardos en un título? O sea, bastardos sin gloria. Y que de hecho ya había una película que se llamaba Bastardos sin Gloria, que curiosamente la de Tarantino es Bastards, no Así Bastards. es, así es. Dato curioso. Pero sí, o sea, sí mete en ese tipo de problemas, ¿no? A todo el mundo. Y te digo, es una película que de entrada, no sé, fíjate que yo no la vi en el cine, me contabas que tú sí, Sí, yo sí. pero sí fue de esas películas que dices, no, o sea, tienes que entender más o menos el rollo de Quentin Tarantino para entrar en esto, ¿no? O sea, porque si no te toma completamente por sorpresa, y creo que también tuvo la buena suerte que es una película tan distinta, que mucha gente la aceptó, ¿sí? Por ser tan distinta, o sea, pero no llegó a ser tan distinta como una película de David Lynch. O sea, Sí, no es Twin Peaks. ese fue otra cosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, exacto. Buen ejemplo, ¿no? O sea, David Lynch sí está ya en otro, más allá de lo evidente, dirían algunos, ¿no? Que por cierto, pobrecito que David Lynch ya, se nos jubiló, ya no puede hacer, absolutamente nada, ¿no? Pero sí, o sea, digo, yo te lo platicaba, ¿no? Pulp Fiction a mí me voló la cabeza. O sea, yo cuando llegué a la película, pues una película llamada Tiempos Violentos, porque aparte ni siquiera era Pulp Fiction, Tiempos Violentos, ¿no? Yo dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? A ver a dónde me llevo mi papá, ¿no? Y salí y me voló la cabeza y dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Y al final no fue lo que hice toda mi vida, pues, pero en su momento lo pensé así, justamente por lo diferente, lo disruptivo, lo único que pretendía hacer esta película y las decisiones correctas que además tomó Quentin Tarantino, como ya lo hemos externado aquí, a lo largo de la filmación. Ahí te va otro dato. Uma Thurman sí estaba pensada para ser justamente Mia Wallace, ¿no? Fue la elección número 1 y la única. Nunca contempló otra alternativa. Uma Thurman no quería hacer el papel. Uma Thurman, la realidad es que lo rechazó y Quentin Tarantino le hizo una llamada, no sé de cuánto tiempo, y además ubiquemos año 1992, ¿te gusta que le haya hecho la propuesta? 93 quizá, una llamada por cobrar a esta Uma Thurman para leerle el guión por teléfono, que imagínate cuánto se tomó, hora y media, 2 horas, leerle el guión por teléfono para convencerla. Y hasta ese momento, Uma Thurman dijo, bueno, se aventó una llamada por cobrar de hora y media, 2 horas conmigo, va, le entro. Y le entró. Pero incluso Uma Thurman en la filmación estaba muy reticente a cómo estaba abordando el papel. Dato curioso, ¿tú te acuerdas de la escena
del baile, la icónica escena del baile, ¿no? Del Jack Rabbit Slims, exactamente, ¿no? Donde pues interpretan, donde bailan una canción de Chuck Berry. Bueno, You Never Can Tell. Cuando Uma Thurman estaba en los ensayos de esa escena y estaba ya haciendo las primeras grabaciones, las filmaciones, perdón, de la escena, ella le externó a Quentin Tarantino: siento que esta canción no va con esta escena, siento que no va, como que no me vibra esta canción. Y Quentin Tarantino lo único que le dijo es: créeme, es perfecta. Y lo era, ¿no? Sí, ese es otro dato de Tarantino que ya lo habíamos visto en Perros de Reserva con la canción de Little Green Bag y la de Stuck in the Middle with You. Pero aquí es el ejemplo perfecto de la genialidad de Tarantino para encajar la música que muchas veces no crees que embone. Y cuando la ves dices, tiene todo el sentido del universo. Y muchas veces son cosas que dices, es que esto no macha. O sea, como, no sé, por ejemplo, en Kill Bill, ¿no? El Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood, ¿no? Este disco flamenco que lleva palmeado y de repente, previo a un duelo a muerte con espadas de samurái. En Japón, ¿no? En Okinawa, ¿no? De repente, aviéntate una canción como Don't Let Me Be Misunderstood. Sí, como que dices, como que no cae. Yo no sé cómo viviste tú esa escena. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el cine, a mí esa canción a mí ya me gustaba, ¿no? Esta de Santa Ana, a mí ya me gustaba, ya me pareció una gran canción. Pero cuando empecé a escuchar los primeros acordes de la canción en la escena, dije, no manches, o sea, ya vi para dónde va. Me encanta, ¿no? Sí, fíjate que alguien que te diría que llega a ser algo muy parecido en una película, no en todas, en una muy particular, es Zack Snyder en Watchmen, ¿sí? Donde encaja ciertas cosas que dices, wow, o sea, cuando ves Unforgettable, en la pelea inicial entre el comediante y Adrian Bate, que dices, o sea, o Ozymandias, digo, perdón, si no han leído o han visto Watchmen, ¿sí? O el sonido del silencio, ¿no? Sounds of Silence en el funeral del comediante. Ajá, ¿sí? ajá. O muchos dirán, ay, esa es típica, pero híjole, es grandiosa, ¿no? El All Along the Watchtower, inclusive cómo termina la película con la versión de Desolation Row de My Chemical Romance, ¿sí? También está ahí el Aleluya de Leonard Cohen, en donde normalmente esa se ocupa para momentos muy tristes, muy trágicos, y aquí no, pues es el momento de éxtasis donde por fin el babas del Night Owl se le hace con Silk Spectre, ¿no? Pero ese es uno nada más, o sea, Zack Snyder como que ahí la pegó muy bien y ya. Pero Tarantino, sabes que siempre va a encontrar ese momento musical, ese sonido que se te va a quedar impregnado, ¿no? O sea, y bueno, como dato curioso, esto no ha sido confirmado por Tarantino, pero siempre se ha rumorado que al final del día, el piloto que hace Mia Wallace, que no es aceptado, ¿sí? Para hacerse show, termina haciéndose una película llamada Kill Bill, que eso sí, Quentin Tarantino lo ha dicho, Kill Bill es una película dentro del universo de pues de Pulp Fiction, de Perros de Reserva, de Bastardo sin Gloria, de Django sin cadenas, y así que conceptos como también Death Proof, ¿sí? Es una película dentro de ese universo, ¿no? Así que comparte, son como dos universos distintos, el universo real de Tarantino y el universo de las películas que ven esos personajes en ese universo. Sí, de hecho, bueno, pues también con este tema de los universos, ¿no? El universo de Inglourious Basterds, ¿no? Que ya platicamos, reescribió la historia, ¿no? Y cómo debió de haber muerto Hitler según Tarantino versus cómo murió en la realidad.
o si murió, porque también hay quien dice que todavía sigue ahí en el espectro junto con Jenny Rivera y con Elvis, ¿no? Pero, y el universo también de Once Upon a Time in Hollywood, que también es una falsografía, ¿no? O sea, en realidad todo lo que plantea la película, bueno, no todo, pero mucho de lo que plantea no pasó, sin embargo, él lo reescribe como tuerce un poquito la historia, ¿no? Y como dentro de Once Upon a Time in Hollywood hay películas reales, ¿no? Pero reinterpretadas en este caso, ¿no? Por Leonardo DiCaprio, que pues te hace ver a un Steve McQueen, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, se refiere a Steve McQueen y reinterpreta y rehace la película, pero en lugar de Steve McQueen es la cara de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ¿no? O sea, es una habilidad interesante la que tiene Quentin Tarantino de poder meter universo dentro de universo, que a mí me recuerda un poquito como las matrushkas, ¿no? Estas Sí. muñequitas rusas, ¿no? Que abres la matrushka y hay otra matrushka adentro y así. Me parece un poco en esa línea, ¿no? Como todas las películas de algún modo están dentro de un universo, pero cada película puede estar también dentro de otro universo inferior al que tiene, ¿no? O sea, son como capas de Photoshop. Sí. Y sabes qué, si hay algo que es de asombrarse y de reconocerse, es si tú tomas el soundtrack, y aquí creo que sí es los dos exponentes de esto de Tarantino son tanto Kill Bill 1 y 2 como Pulp Fiction. O sea, es un disco increíblemente disfrutable. Si tú lo pones en el reproductor de CDs, y sí, me estoy viendo viejito porque también es medio difícil encontrarlo tal cual en YouTube Music o en Amazon Music. Sí, a lo mejor encuentras una lista de reproducción que recopila todas, ¿no? Pero el disco en sí es una gloria, porque aparte este intercalado de los diálogos, en donde de repente escuchas, empieza el disco con el Everybody Be Cool, This is a Robbery, y después arranca, ¿no? Con el... Y después viene otro diálogo que es el de las hamburguesas en... Royal Cheese. Exacto, el Royal with Cheese. Y después viene, por decir, no me acuerdo, pero por decir, el cover de Urge Overkill a Girl You'll Be a Woman Soon, que es una canción original de Neil Diamond, que aparte es una cosa que dices, wow, o sea, la versión de Neil Diamond no es nada mala, pero la de Urge Overkill es sublime, ¿no? O sea, Sí. No, y de hecho, bueno, que la interpreten Urge Overkill, ¿no? Que era pues más bien como popero, ¿no? En algún momento en los 80 y todo. Y de repente hace esta rola como muy profunda. Es muy interesante ver cómo hasta Tarantino tiene la capacidad de seleccionar la versión que necesita para esa escena. Digo, no nos vayamos lejos. Ahorita te pusiste las de Pulp Fiction y el soundtrack que me parece, junto con el Trainspotting, de esa década, ajá, los sí, dos mejores. El de sí. Trainspotting y el de Pulp Fiction, los dos mejores soundtracks. Pero por ejemplo, cuando suena el avispón verde en Kill Bill, ¿quién hubiera tenido los tamaños de poner una canción de una serie de televisión dentro de una película? O sea, está muy cañón. Sí, sí, y sabes qué también, mira, yo no soy muy fan de lo que de la siguiente película que voy a comentar, pero sí se nota mucho la influencia. De hecho, algún día oí de un canal que decía que Amores Perros era considerada en México como el Pulp Fiction mexicano, que no sé si alguien lo considere así, pero sí tiene una influencia, Sí, claro. definitivamente. Sí, o sea, eh, no nada más son muchas veces los diálogos, ahí el storytelling. No quiero decir que Iñárritu se lo voló completamente, pero sí tomó y se vale un dejo de inspiración para armar su película. Y creo que es de las más reconocidas, pero yo te aseguro que si empiezas a buscar, podrías encontrar todo un rabbit hole, todo un agujero ahí sin fin de películas que han sido inspiradas por Pulp Fiction. Unas serán muy buenas, otras serán muy malas, pero es innegable el impacto cultural, ¿no? A la fecha, mucha gente le pregunta, ya lo habíamos comentado a Tarantino, ¿qué hay dentro del maletín? Que él dice lo que tú quieras, o sea, no me Lo que tú preguntes qué quieras. hay, mejor cuéntame para ti qué hay. Sí, o sea, Uh-huh. también es un ejercicio muy interesante por parte de Tarantino de pues permitirle a la gente adueñarse un poquito de la historia, ¿no?
Participar incluso en la historia, ¿no? Porque también, digo, la escena icónica es la del maletín, pero lo mismo cuando vemos, por ejemplo, estas escenas donde, no sé, en Perros de Reserva, cuando abre la cajuela, ¿no? Y vemos la toma desde la cajuela, ¿no? Pues, vemos a los actores burlándose y todo, ya de repente sacan y es el policía, ¿no? Estos encuadres, digamos, que no eran tan comunes, no eran tan vistos, resulta impresionante y sobre todo, además, otro dato curioso de Pulp Fiction, justamente que tiene que ver con este asunto de la dirección y de los encuadres. La mayoría de los directores que salen en sus propias películas, pues obviamente tienen un asistente de dirección, ¿no? Un segundo a bordo. Bueno, ¿sabes quién era el asistente de dirección, el segundo a bordo en las escenas donde Quentin Tarantino sale actuando en Pulp Fiction, que recordamos que hace el papel de Jimmy, el que les ayuda con el tema de cuando le vuelan el cráneo al negro en el coche, pues llegan a su casa y les presta ahí sábanas y todo para cubrir el coche? Bueno, pues Quentin Tarantino estaba on stage, no estaba backstage. ¿Quién dirigió la gran mayoría de esas escenas? ¿No? ¿Lo tienes? ¿No? Robert Rodríguez. Robert Rodríguez dirigió las escenas de Quentin Tarantino actuando y Robert Rodríguez era el que estaba atrás de la cámara. Nos hace todo el sentido cuando vemos Death Proof, ¿no? O sea, sí, desde ahí eran los charolastras utilizando lenguaje mexa, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que esos güeyes se comen algo y ya saben a cómo le va a oler el pedo al otro, ¿no? O sea, es increíble sí, cómo se entienden estos dos, viniendo de dos backgrounds tan distintos, ¿no? Pero habiendo algo como tan en común, que es el gusto por el cine, ¿no? Y sí tienen un estilo muy parecido al fin del día, o sea, mira, no sé. Fíjate, te voy a enseñar algo. Este es un videojuego que salió por ahí del 2010, una cosa por el estilo, Ajá. que se llama Wet, ¿sí? Y viene siendo, de hecho, si Robert Rodríguez y Quentin Tarantino dirigieran un videojuego, sería esto. O sea, Ok, literalmente. ok. Es la cosa más tarantinesca diagonal Robert Rodríguez que puedes encontrar. Es el personaje principal, se llama Ruby Malone, interpretado por Eliza Dushku. Y Ok. tiene detalles, o sea, el soundtrack que dices, el soundtrack parece que lo pudo haber tomado Tarantino para meterlo en una de sus películas. Situaciones muy Tarantino, muy Rodríguez. Sí, que dices, es increíble cómo estos dos, o sea, y todo el mundo, no soy el único que lo dice, todo el mundo que lo ha jugado dice, es como una película de Tarantino y Rodríguez hecha videojuego, o sea, de ese tamaño, violenta hasta la pared de enfrente, no, o sea, así que lo que se le llama completamente over the top, de gloria, no tienes una idea. Pero ahí te das cuenta del nivel y la influencia que han tenido estos dos señores, ¿no? En los cineastas. Recordemos que los videojuegos al final también los hacen cineastas, los hace gente que estudió comunicación, que estudió cine, que estudió animación, etcétera. O sea, no solamente es el geek, ¿no? Sino que sí hay mucho talento de storytelling cinematográfico detrás. Pues bueno, ahí viene gran parte de esas influencias. Yo coincido con lo que decías de que Iñárritu seguramente hizo una gran inspiración de Pulp Fiction. De hecho, creo, no sé si ya te he platicado lo que está atrás de mí en esta, ¿no? O sea, es una carta firmada por González Iñárritu de su primera obra, ¿no? No es una película, es un cortometraje, ¿no? Técnicamente es una serie, ¿no? Es una miniserie que se llama Detrás del Dinero, que la estelariza Miguel Bosé, que hace un ladrón de bancos. Y digo, sí se notaba ya cierta mano, ¿no? De estilo. Por ahí la pueden encontrar en YouTube. Pero definitivamente Amores Perros, sí, hasta esta forma de contar la historia que no es lineal y que de repente pues te va intercalando cosas y luego se van entremezclando los personajes, sin lugar a dudas hay una gran influencia tarantinesca ahí, que además no la hemos vuelto a ver en Iñárritu en sus películas posteriores, ¿no? Porque sus películas sí son bastante diferentes, ¿no? Y se han vuelto cada vez más densas, ¿no? A lo largo de los años. Habrá que ver, por cierto, qué tal viene la próxima película de Iñárritu, dirigida por Iñárritu, pero estelarizada por Tom Cruise. O sea, esos dos egos debe de ser una cosa que yo no sé cómo se soportan, pero habrá que ver qué tal viene, ¿no? Porque
por lo menos el plot sí pinta bien, ¿no? De un millonario pues que atestigua el fin del mundo, ¿no? Habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿No será? Es que me recordó a una película que a lo mejor vas a decir así, te la arrancaste y te la pusiste en la frente, pero me recordó al plot de una película llamada This Is Not a Movie, dirigida por Olayo Rubio. No sé si la viste. Nunca la vi. La verdad es que el cine de Olayo a mí me da un poco de flojera, pero sí sé cuál dice. Sí. Es un tipo que está atestiguando el fin del mundo encerrado en un hotel de Las Vegas. Una cosa, no sé. Que por cierto es Edward Furlong, ¿no? Es Edward Furlong, sí, sale Peter Coyote también. Ajá. Una película muy interesante, no es una película común y es una película que siento que mucha gente no la entendió y creo que también tiene un discurso, es la ficcionalización del discurso de ¿y tú cuánto cuestas? Ya tiene todavía así que la colita, pero llevándolo a una historia ficticia, pero con esa idea del el consumismo, del miedo, el miedo que lleva a consumir, ¿sí? Hay muchas referencias intertextuales, ¿sí? Como dice Olayo, el hecho de que John Connor sea el que esté atestiguando el fin del mundo, deprimido, metido en un hotel de Las Vegas. Una cosa extraña. Pero bueno, Pulp Fiction. Rapidísimo, nada más otro tema también importante de la inspiración. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el personaje de Wolf, de Mr. Wolf, el que interpreta a Harvey Keitel, él no lo interpretó solo en Pulp Fiction, sino que lo interpretó en una siguiente ocasión? No. Volvemos al asunto de las inspiraciones. Ajá. Harvey Keitel reinterpreta a Mr. Wolf, pero en un comercial de televisión. Pero lo irónico es que lo interpreta 20 años después, o sea, año 2014. La película es del 94, hasta el 2014, ya con canas, reinterpreta a Mr. Wolf, ahí por si lo quieres poner en la edición, reinterpreta a Mr. Wolf en un comercial de una empresa de seguros que se llama Direct Line. Y literalmente es Harvey Keitel con su smoking, con su moñito y todo. Pero imagínate el guionista que de repente se le ocurrió, le cayó el proyecto de una empresa de seguros y dijo, Pulp Fiction. O sea, imagínate qué nivel, ¿no? Al fin y al cabo, The Wolf funge como el seguro de Julius y de Vincent, ¿no? Por eso lo buscaron, exactamente por eso. Nada más que tardó 20 años en que a alguien se le ocurriera, pero sí es el que resuelve, es el agente de seguros, es el ajustador, digamos, de la situación. Y fíjate, bueno, hablando ya casi para terminar el show, ¿no? Pero es, como dices, la película que revive a John Travolta. Bueno, John Travolta termina siendo nominado a Mejor Actor por Pulp Fiction y Samuel L. Jackson como Mejor Actor de Reparto, ¿no? Y de ahí puedes decir que, bueno, la carrera de Travolta tuvo unos altos y ya también unos bajos, pues también tuvo por ahí Battlefield Earth, ¿sí? Basado en aquella novela de L. Ron Hubbard. Algún día deberíamos de hablar de ese tipo de cosas. La que es considerada la peor película de la historia por muchos, ¿eh? Imagínate. Y Samuel L. Jackson, sí puedes decir que él no volteó atrás, o sea, se volvió una de las estrellas más grandes y rentables del mundo. Sí, de hecho, bueno, pues efectivamente, bien decíamos, revivió la carrera de Travolta, fue nominado al Oscar. Si tú me preguntas, incluso yo creo que él tendría que haber ganado también el Oscar. Y volvemos a lo mismo, lo termina ganando Tom Hanks por Forrest Gump, ¿no? Que dices, híjole, no sé, o sea, tampoco es que lo haga mal Tom Hanks, hay que reconocerle el mérito de un proyecto así donde, pues al final él interpreta a un cuate que realmente tiene problemas de síndrome de Down, ¿no? Es un síndrome de Down no avanzado, pero síndrome de Down, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Pero había mejores, ¿no? Incluso hasta el propio Tim Robbins en Sueños de Fuga, Shawshank Redemption, podría haber sido un bastante mejor candidato, pero sí, yo creo que John Travolta tendría que haber estado ahí, y sin embargo no lo gana, ¿no? Yo creo que de algún modo es como estos casos típicos de películas que si bien no ganaron los premios más importantes, no es que no haya ganado premios, ganó muchísimos premios a nivel internacional, pero el Oscar no fue suyo.
y yo creo que la historia le hizo justicia. Ahora sí que le hizo justicia a la revolución. Sí, con el paso del tiempo a las dos, tanto a Shawshank Redemption como a Pulp Fiction, las pusieron en un nivel muy elevado, ¿sí? Dos de las mejores películas de la historia, mientras que, pues, la verdad, Forrest Gump es vista como, sí, pues no sé en qué estaban pensando, ¿no? O sea, al final, creo que sí ha caído de nivel varios peldaños. Sí, definitivamente creo que Forrest Gump son como justamente estas películas de Canal 5 de las 12 del día, y Pulp Fiction sí ya es de estas películas que ya, digamos que las pasan, digamos, en momentos específicos, ¿no? Seguramente cuando salga esta edición de este podcast, seguramente va a pasar, vamos a estar viendo, terminando, apagándole al internet, vamos a poner la tele y va a estar Pulp Fiction en algún canal, pero sí, o sea, son películas que se convierten de culto, ¿no? Sí. Mi querido Kike, el tiempo es un tirano, ¿sí? Y tenemos que despedirnos, pero cuéntanos de Trending Topic, ¿dónde te podemos encontrar? Pues todos los jueves, en punto de las 3 de la tarde, pueden encontrarnos a este señorón que es el titular de este espacio, mi querido Flash, al pelón, a Sergio, el pelón Juárez, y a su servilleta, ¿no? Platicando de todas las tendencias que ocurren a lo largo de la semana. En Trending Topic, busquen tal cual Trending Topic ADR Networks. Así lo van a encontrar en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Twitch, hasta en Spotify van a encontrar el audio. Siéntanse de verdad con toda la confianza de entrar, preguntar, comentar. Es un programa muy, muy padre porque hablamos de política, hablamos de tecnología, hablamos de entretenimiento y hablamos de muchas otras cosas, como por ejemplo que Kendrick Lamar va a ser el próximo headliner del Super Bowl y que pues casi nos quedamos dormidos viendo su presentación de esto. Trending Topic todos los jueves 3 de la tarde en vivo a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Y si no lo vieron en vivo, no se preocupen, pueden entrar a ADR Networks ahí en YouTube, ¿sí? O descargar el podcast, pero ahí lo pueden ver. Sí, así se vale verlo de rebote. Yo lo grabo y después lo veo mientras como. Así. Exacto, exactamente. Y bueno, pues mi querido Flash, gracias como siempre por la invitación. La verdad es que es un deleite hablar de, pues, te diría, insisto, mi top 3 de películas. Esta es una de ellas. Hijo, ¿qué te puedo decir, hermano? Yo me podría seguir, pero ya sabes que de repente hay obligaciones que llaman. Sí, hay obligaciones que llaman, entonces, pues gracias como siempre, amigo mío. Muchísimas gracias, mi querido Quique, por haber estado aquí. Señores, muchas gracias a ustedes también, ¿sí? Por habernos aguantado. Espero que les haya gustado, ¿sí? Pórtense muy mal. Ahí nos vemos.